Quería agregar un detalle a lo que habíamos hablado antes del mito. Gardel tuvo más éxito, sobre todo antes de la muerte. O sea, él antes de salir en la última gira, cuando se fue para Estados Unidos y después empezó la gira por Centroamérica, eh, hizo un recorrido por los dos países del Plata. Estuvo en Montevideo, no concretamente en Montevideo, estuvo en el Teatro Macheo, en San José, que estaba de bote a bote Teatro Macheo. Y había estado en Buenos Aires anteriormente y no llenó de público. O sea, la gente en Buenos Aires no lo acompañó en su última época, y eso que ya era famoso, porque ya había filmado, ya lo conocían en el mundo entero. Sin embargo, como que los argentinos se avivaron de la figura de Gardel después de su muerte. En cambio, los uruguayos lo tuvieron más en cuenta con esa demostración que le hicieron antes de la última gira en el Teatro Macheo. Les quería agregar eso simplemente. Bueno, ahora vamos a la figura del ser humano, del hombre Gardel. Y cualquiera de las dos versiones que ustedes manejen, el origen de Tacuarembó o el origen de Toulouse, hay una cosa que en los dos casos, yo estudié las dos versiones, en los dos casos coincide, sea uno sea la otra, que tuvo una infancia sin referencias paternas. O sea, en el caso de Tacuarembó, porque ya por lo que dijimos, fue un nacimiento totalmente fuera de lugar, porque era entre familiares y aparte se trató de tapar. Por eso fue criado por cuidadora, por peones. O sea, la juventud, la infancia de Gardel pasó en el medio del campo, aislado, en ese ambiente, pero sin padre, sin madre. Porque Berta Gardés, en ese argumento de Tacuarembó, era una empleada más de ahí, que en definitiva se lo dan a ella para que lo críe. Pero no era la madre, supuestamente. Y en el caso del Toulouse, del francés, que ahí sí Berta Gardés es la madre, que es la idea que yo tengo, viene de muy joven, porque el padre de Gardel, el supuesto padre de Gardel, en el caso de Tacuarembó era Cayola, el coronel. En el caso del francés, era un panadero de allá de Toulouse, un tipo de pocas pulgas, y aparte un individuo medio malandra, que incluso en la época que nace Gardel está preso. Entonces, esta mujer se viene de Toulouse porque no tenía futuro ahí, porque sin padre y aparte viviendo a costa de la familia, porque vivía con los tíos y con la gente de la familia, se viene para el Río de la Plata. Y bueno, y vive en el Río de la Plata, y primero en el centro de Buenos Aires, y después se va al Abasto. ¿Y por qué digo que también no tuvo una figura paternal? Primero porque en los dos casos el padre no figuraba. Y en el caso de Berta Gardés, que supuestamente era la madre, también. Porque Berta Gardés tuvo que salir a pechugar, tuvo que salir a trabajar para vivir y criar a su hijo. Y no lo podía cuidar, porque o trabajaba o cuidaba al hijo, porque tenía 2 años cuando vino a Buenos Aires. ¿Y qué hizo? Se lo dio a unos conocidos, a unos franceses que conocía de allá de Toulouse, que estaban viviendo en Buenos Aires, que en definitiva la infancia de Gardel trascendió en ese hogar que no era su hogar paternal. Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy con esto a que su infancia fue una infancia triste, fue una infancia sin apoyo paternal. Y eso llevó a que en su personalidad quedara eso registrado. No es el Gardel que vemos en las fotos, que vemos sonriente, que vemos siempre abierto, siempre. No es el Gardel verdadero.
El Gardel verdadero es el que conocieron sus amigos de aquella época, de la primera época, de su juventud, incluso antes de salir a la fama, antes de empezar a ser famoso. ¿Eh? Y todo el mundo coincidía que era un individuo contradictorio. ¿Eh? Porque así como tenía esos momentos de euforia y de alegría, tenía otros momentos de caimiento, de depresión, y era justamente por la infancia que había tenido. Y ya en su juventud, y ya ubicado en el barrio del Abasto, él también, la madre trabajaba todo el día, y por más que después volvió con la madre, vivía en la calle. O sea, su hogar era la calle. Y en una juventud, en una época que el Abasto no es lo que es hoy en día, que hay un gran shopping y un lugar muy bien sitiado de clase media. En aquella época era suburbio, era arrabal. Y entonces ahí, en definitiva, se tuvo que hacer a una vida difícil. Es más, se sabe y está documentado que había un malevo de aquella época que lo cobijó, que de alguna manera fue el que lo acompañó en esos primeros pasos, en la vida de él, en la vida de Malevo. Entonces, eso le permitió, por un lado, tener alguien que lo cuidara, pero alguien con fuerza, con peso. Y por otro lado, un individuo que lo hizo entrar en ambientes que de otra manera jamás hubiera entrado, como por ejemplo los clubes políticos. Yo hablé ya en otras clases que era muy común en aquella época que los clubes políticos, los jefes políticos, los capos, buscaran apoyo en guardaespaldas. Y estos individuos se prestaban para esas cosas, para guardaespaldas. Entonces, en ese ambiente lo hizo entrar este hombre a Gardel, y ahí empezó a cantar. Ya cantaba de antes, siempre cantó. Siempre cantó en la calle cantaba, con los amigos cantaba, iba a los boliches cantaba. Y bueno, y este lo hizo entrar a cantar en otros lugares con otra gente. Pero el que realmente le va a dar el espaldarazo y le va a dar la posibilidad de conocer músicos y de conocer el ambiente, no el tango, porque todavía Gardel no cantaba tango, cantaba canciones criollas, canciones folclóricas, lo que se cantaba en aquella época. El tango recién estaba surgiendo, recién estaba naciendo. Pero el que ya decía que el que le dio un empuje importante es José Razzano, uruguayo, que se conocieron en uno de esos clubes políticos justamente, que fueron a cantar los dos, y ahí se conocieron, hicieron muy buenas migas, y es más, formaron un dúo que empezó a cantar y que empezó a recorrer la Argentina, estuvieron de gira por el Uruguay, incluso llegaron a Europa. O sea, siempre cantando canciones criollas. No. El tango podía entrar a algún tango, pero no era la norma. La norma era cantar canciones criollas. El tango surge en Gardel cuando Razzano se aleja del dúo porque la voz no le permite seguir cantando. Pero le digo la figura de Razzano, porque Razzano es un individuo que ha sido muy criticado por la crítica, por los estudiosos, diciendo que Razzano se le quedó con la fortuna y que de alguna manera porque Razzano, después de haber sido compañero de dúo, fue representante, o sea, lo representaba en todos era el que la conectaba con todos los acontecimientos, los espectáculos, todo eso se lo contrataba a Razzano. Y le movía la plata, por supuesto. Y ese hecho de que movía la plata es lo que ha hecho decir que Razzano le robaba. Pero no sé, yo no sé si es verdad o mentira. Lo que sé es que si no hubiera sido por Razzano, Gardel no hubiera entrado como entró en el ambiente musical, el ambiente de la noche, que era el ambiente donde se manejaba. Y ahí empezó con el tango. Cuando se independizó de Razzano, ahí empezó con el tango. Y esto podemos decir que estamos hablando del año 1917.
donde empieza ya con su, con su, con lo que va a ser en definitiva la característica y el ideal, que es el tango. Y se transforma no solamente en un ídolo del tango, sino que se va a transformar en un referente, porque a partir de Gardel, todos los cantores que vengan después, que van a venir unos cuantos, van a querer imitar a Gardel, pero se dan cuenta de que no, que Gardel hubo uno solo, y imposible imitarlo. Entonces, de cualquier manera, ustedes hablan con cualquier cantor de tango, de aquella época, de la época actual, y dentro de 40 años, y seguramente le van a decir que su referente es Carlos Gardel. Porque hablar de tango y no hablar de Gardel sería un despropósito. Es más o menos un poquito por arriba el asunto de su personalidad. Habría mucho más para hablar. Pero quiero detenerme para finalizar en la voz de Gardel. Porque, como les decía al principio, todo esto de la figura de Gardel, el mito de Gardel, todo lo que ustedes quieran, si no hubiera sido por la voz que tenía, difícilmente hubiera trascendido. Porque un artista no trasciende por la figura, no trasciende si es bonito, feo, lindo, no, trasciende por la voz que tenga. Y cómo se exprese, porque estaban las dos cosas. Para ser un cantor hay que tener las dos peculiaridades. Cantar bien, buena voz, saber colocar la voz, pero además expresarse. O sea, que tener un sentimiento, que el individuo lo que está cantando lo está sintiendo. Y eso ya no es para todos. Eso no es para todos. Eso es para los que realmente lo sienten. Por eso yo admiro a Goyeneche. Goyeneche, en un momento dado, perdió la voz y ya cantaba con lo que podía. Pero nunca dejó de preocuparse de cómo decir las cosas. Nunca marcaba los puntos, las comas. O sea, tenía esa particularidad, a pesar de que hacía años que había perdido la voz. Pero él se mantenía y la gente lo seguía mirando, a pesar de que no tenía la voz de antes. En el caso de Gardel no, porque Gardel no perdió la voz jamás, porque murió joven, dicho sea de paso, pero siempre se cuidó, o sea, era un individuo muy responsable de la voz. Aparte, no fue una cosa natural de él. Se sabe que tuvo la posibilidad, no porque lo fue a buscar, sino que se dio la casualidad. En la época que él estaba en Buenos Aires, que él estaba en el centro de Buenos Aires, cuando recién llegó a Buenos Aires, la madre se dedicaba a planchar y le planchaba la ropa a la gente del teatro, o sea, a los artistas del teatro de la calle Corrientes, a los del Maipo, a los del Astral, o sea, los principales teatros de San Martín, los principales teatros de la época. Y ahí actuaban las figuras mejores, venían del mundo entero a cantar. Y vinieron tenores famosos. Caruso estuvo cantando en Buenos Aires. Tito Rufo, un famoso tenor de la época, cantó. Y este hombre en un momento dado, porque Gardel le llevaba las camisas, le llevaba lo que le había planchado la madre, y él se encargaba de llevárselo a los artistas. Y bueno, y él cuando entraba, cuando ve que estaban ensayando y todo lo demás, en vez de irse para la casa, se quedaba a escuchar. Y este hombre se dio cuenta que el otro estaba interesado porque se quedaba todo el ensayo. Y en un momento dado le preguntó, ¿y vos qué te interesa? Pero un botija, un muchacho. ¿Y a vos qué te interesa tanto esto? Ah, me gusta, dice, me gusta. Me gusta escucharlo, me gusta. Y entonces, ¿pero sabes cantar vos? Y bueno, ahí le digo, sí, a mí me gusta cantar. Y empezó a cantar algo. Y parece que este hombre le dio algunas indicaciones de cómo cantar, de cómo colocar la voz, de cómo respirar, de cómo aguantar. O sea, las básicas para un cantor, las básicas, se las dio este Tito Rufo. Incluso lo hacía cantar con él para que
Y él mismo le reconoció que tenía condiciones, o sea, bueno, afirmate en esto, dale para adelante que vas a llegar, pero tenés que cuidarte, tenés que cuidar la voz y basate en estas 3 o 4 cosas. No fue el único que le dio consejos. Caruso, que lo dije que había estado en el Río de la Plata, tenía una gira, ya Gardel cantaba, ya Gardel no era famoso del todo, pero tenía ya su fama. Y coincidieron en un barco que iba a Río de Janeiro. Gardel a cantar por su lado y el otro a hacer lo suyo. Coincidieron en el barco, se conocieron, ahí los presentaron. Y bueno, y ahí también Caruso le dio otras lecciones. O sea, que él se preocupó y siempre recibió consejos. O sea, la gran virtud de Gardel fue que no quiso hacerse la estrella, sino que aceptaba los consejos que le daban, sobre todo si era para mejorar su imagen o si era para mejorar su voz. Para hacerla cortita, pues me está yendo muy lejos esto. Él se dio cuenta que si quería trascender, no alcanzaba simplemente con ser un cantor de tango. Y vio en el cine la posibilidad real de transformarse en un artista universal. O sea, tuvo esa visión y le sacó jugo al cine. Porque si ustedes ven las películas de Gardel y comparan las primeras que hizo en Europa, en Francia, con las que hizo en Estados Unidos, es otro. Ya había agarrado otro manejo, ya era otra figura, ya era la estrella de la película, no era simplemente un papel secundario. O sea, no era solamente lo que cantaba, sino como actor se movilizaba mejor, no era tan duro. Y eso fue en definitiva lo que lo hizo trascender, porque lo que lo hizo trascender en el mundo fueron las películas. Si no hubiera estado en las películas, seguramente no hubiera tenido la trascendencia que tuvo. Pero me inclino por el final con este asunto. Esa voz maravillosa que le permitió cantar en todos los idiomas, que se le animó con las coplas españolas, que se animó con canciones en inglés, en francés. No bien o mal, pero se animó. Otros no se animaban. Y además, él adoraba cantar con guitarras. Por eso siempre estaba acompañado por guitarristas. Porque decía, a las guitarras las manejo yo. O sea, las guitarras hacían lo que él quería. Cuando él frenaba, las guitarras frenaban. Cuando él quería que arrancara la guitarra. En cambio, la orquesta no, porque la orquesta tiene su forma de tocar y él tiene que acompañar a la orquesta. Por eso él siempre se interesó más en la guitarra que en la orquesta. Bueno, se me fue muy largo, pero era más o menos lo que quería hablar de este individuo que fue nada más ni nada menos que Carlitos Gardel. Hasta el sábado que viene.